Buen día a todos, esperando que se encuentren bien. Ya estamos en el primer trimestre del año 2024. Fíjense cómo vuela el tiempo, cada día somos distintos. Y bueno, lo que nos queda nada más es ser mejores personas y tratar de vivir plenamente dentro de las posibilidades, el alcance que tenemos. Quiero abordar con ustedes el día de hoy un tema que voy a titular Voluntad Política. En este abordaje que se me hace bastante interesante como un eje transversal de lo que hemos hablado en relación a impunidad, a corrupción y a qué se espera, fíjense, la voluntad política, a qué se espera en el ámbito tanto privado como público, porque la voluntad política implica en el ámbito privado la decisión del consejo, la decisión de los dueños, la decisión de la alta dirección de que las cosas se lleven a cabo. Y en el gobierno, bueno, es casi un mito y una quimera, pero vamos a abordarlo con un caso concreto para que yo pueda compartirles mi pensamiento sobre este tema. Desde el año pasado, en San Luis Potosí, se empezó a mencionar lo que se llamaría el fraude del siglo. Hablaban de un gran desfalco gubernamental, eso fue en octubre. Nadie más siguió las notas. O sea, acuérdense que somos un país y un gobierno, hablo de los tres niveles, que no está integrado en una estrategia que tenga que ver con estrategias anticorrupción, de ayuda y de apoyo y de conocimiento y de adquisición de mayores experiencias con base en casos que se plantean. En aquella ocasión se empezó a comentar que era algo dirigido o era sobre una investigación de pensiones. Y bueno, resulta que ahora en enero, va a ser 2 meses, la Fiscalía General del Estado, en lo que yo leo, asumo y conozco por lo que tengo conocimiento, hizo un trabajo espléndido en el cual, a través de un cateo que llevaron a cabo, encontraron en la investigación. Fíjense que inició desde el año pasado, ¿no? Eh, en los domicilios, dinero, efectivo, que eso es lo de menos, ¿no? No, el tema es que empezaron a mostrar y a documentar las casas, el modo de vida, cómo estaban estas personas. Un fraude que para mi modesto punto de vista, sin tener más elementos, porque no conozco más que lo que está publicado, un peculado, ¿no? En este contexto, una serie de conductas que seguramente se pueden tipificar dentro de lo que se va conociendo, pues que implica, yo creo que más de 500, 800 millones de pesos que se sacaron, que se desviaron de las arcas del sistema o de la dirección de pensiones, me imagino que es del ISSSTE del Estado, y que no podría estar involucrada solo una persona. Es imposible que de una dirección de pensiones, de un organismo estatal, solito alguien decida quitar, cuánto es la cantidad, desviarla. Bueno, para realizar estas actividades, por supuesto, y que por cierto, según la información, llevan más de 20 años en este modus operandi. Fíjense toda la información que tenemos en un estado que realmente es pequeño. San Luis Potosí es un estado hermoso, pequeño, que ahora ha sido vulnerado por el crimen organizado. Bueno, y a lo mejor podría entenderse por qué con todas estas acciones, una jala a la otra, ¿no? Y entonces en esta investigación que se hace, se detectan propiedades, carros, casas, joyas. eh, ya desde dónde vive una persona que tiene un trabajo con lo que hay una discrepancia entre lo que gana y cómo vive su familia, pues se pudo haber dado uno cuenta de muchas cosas, ¿no? Según las noticias, carros Peugeot, Jeep, Ford, Mercedes-Benz, en fin, decenas. Hijos en el extranjero, todos los lujos que ustedes se puedan imaginar, viajes irrepetibles. Bueno, aquí ya tenemos entonces datos, información, personas que conocemos. ¿Qué pasa con la voluntad política de llevar a cabo esta investigación a un término que permita no solamente recuperar los millones de pesos que se han desfalcado? Que, o sea, imagínense para que hagan el recuento y la trazabilidad de 20 años de desvíos permanentes. Y ahí a lo mejor tendríamos que ir en este retroceso que a mí me gusta mucho hacer cuando hago investigaciones. ¿Cuándo comenzó? ¿Quiénes comenzaron?
¿Qué hicieron los órganos de fiscalización? ¿Qué información hay dentro? ¿Qué hacían los gobiernos anteriores? ¿De qué viven los anteriores que estaban ahí en estos lugares? ¿Quiénes eran los bancos? ¿Dónde se depositaban? ¿Eran bancos? ¿De qué, dijéramos, más que estilo o marca, ¿no? ¿Eran casas de bolsa? ¿Eran bancos de firma? ¿Qué pasa con las áreas de cumplimiento? Pero bueno, aquí también tenemos que ver cómo se lleva el dinero al extranjero. Tendrían que mandarlo a través del sistema financiero, lo cual me lleva a pensar que no solamente hay una red de alta corrupción, sino también vinculada a los bancos, a empresas que seguramente utilizaban para obtener el dinero, de las mismas personas que han trabajado ahí y que seguramente también obtenían grandes ganancias, a lo mejor en especie, en carros, cada quien en su nivel tenía una ganancia. Años enteros en los que se sabía de este modus operandi y que nadie hizo absolutamente nada por tratar no solamente de desarticular esa red, que de igual manera yo les puedo asegurar, así, asegurar con la experiencia y a partir del conocimiento, ¿no? Y la interpretación de otros hechos, que este mismo esquema opera en otros estados, porque lo venden como una franquicia. Son insaciables los corruptos. Y bueno, si se ven protegidos, si se ven muy contentos con todos el reconocimiento que tienen en su círculo de corrupción, donde obtienen el dinero y donde obtienen un reconocimiento, dijéramos, eh, hasta debía darnos pena decirlo, pero un reconocimiento por hacer tan bien las cosas, dicen. No, no es que las hagan bien. ¿Saben qué pasa? Que no investigamos. Es un país en el que no se investiga porque no hay exactamente esto que es la voluntad política. ¿Y qué implica la voluntad política en un caso de investigación como este y otros más? Bueno, implica asegurar un conjunto de características que permitan, para mí es muy importante, y que obliguen a todas las dependencias involucradas inmediatamente brindar el apoyo y la información requerida. Aquí la pregunta sería, inmediatamente la unidad de inteligencia financiera, al saber el qué tema, ni siquiera tendría que esperar que me buscaran. Inmediatamente pongo a un enlace y me hablo con el fiscal, con el gobernador, decirle, a ver, ¿cómo está? Queremos apoyar para saber los movimientos financieros, dónde viajan, con quién viajamos, quiénes pueden estar involucrados. Todas las redes que podrían eliminar esos obstáculos y hacer que fluyan las investigaciones. Identificar los vínculos y las características de quienes están dentro de esta red no solamente ayuda a la investigación, sino que se vuelve disuasiva. Se pone a todos los que también están, por supuesto, involucrados, vamos a poner entre comillas, pero que todavía no tenemos la certeza, se les informa, se rastrean sus movimientos, se da un aliento a las fiscalías para que tengan ese ánimo de investigar. ¿Qué más hacemos? Llamamos a cuentas a los bancos. ¿Dónde está el cumplimiento? ¿Qué hizo el banco con estos pagos? A todos nos hacen, y seguramente a ustedes, un cuestionario anual como de 200,000 hojas en donde tenemos que poner datos, si estamos, y quién, y cuánto ganas, y cuánto, que es lo que es el compliance, que no está mal, pero ¿para qué lo utilizan? Porque aquí no hubo esta análisis de las discrepancias, pues porque alguien de dentro seguramente estaba involucrado. Entonces, estamos hablando que la voluntad política no es una voz, es un conjunto de características que deben tener los actores vinculados a los temas de investigación para hacer lo que tienen que hacer. Hoy resulta que la experiencia a todos nos dice, si ustedes quieren presentar una denuncia, que es mi caso, ¿no? Que he presentado ya varias denuncias que están paradas, por cierto, hace 6 años, las que yo presento, porque las que empezaron en contra mía están caminando. Espera uno que no solamente lo reciban, sino que ahonden en la investigación. No, resulta que te tratan de decir que bueno, es que el tema no quieren que haya responsabilidad del Estado y que bueno, que es complicado y bueno, y tratan de convencerlo a uno de que está difícil el asunto. Eso no es voluntad política. Y no hay ninguna disculpa para no hacer lo que tienen que hacer. Y
Cada investigación tiene obstáculos y la voluntad política consiste en que sin que alguien tenga que decirle, señalarle a alguien, solos caminen en este sistema para que todo fluya. El que me tiene que dar la información financiera, el que me tiene que dar la de vínculos, migración, quiero ver con quién salía, quiero ver cómo puedo pedir la información a los bancos extranjeros, quiero en este momento que me diga que la Comisión Nacional Bancaria intervenga a los bancos que están y que no hicieron nada. Bueno, estos son los aspectos que implican la voluntad política en un diseño y estrategias que sí vayan a abonar a la lucha, a la investigación por casos de corrupción. Pero mientras tanto y mientras siga en el ánimo de los gobernantes, de los funcionarios, que simplemente su trabajo consiste en hacer lo que les indique su jefe, pues no va a haber ni para dónde ir. Hoy el tema es que ya no se gobierna con la ley, se quiere gobernar con minutas. Y entonces se la pasan haciendo minutas de colaboración, minutas que no solamente son inservibles o inoperantes, sino que las hacen con funcionarios y con instituciones que están señaladas por más allá de lo inservible, ineficiencia por corrupción, que están denunciados los funcionarios, y se sientan con ellos, se imaginan qué van a hacer con esa información. Yo pienso que nada más es como una pantalla, ¿no? Porque mientras tanto, como decían Batman y Robin, en la Baticueva, pues en la Baticueva están haciendo sus trampas, en la Baticueva están viendo cómo escalan mayormente este tipo de modus operandi. Alguien de los mismos gobiernos habló con el gobernador o con el fiscal de San Luis Potosí para conocer esa operatividad y ver si están aplicándola en su mismo gobierno. Bueno, esa es la voluntad política. Eso es lo que necesitamos. Y mientras tanto, la pregunta sería, ¿es posible que puedan mirarnos a los ojos todos los que están obligados a hacer bien las cosas y asumir su responsabilidad en este tema que está tan cuestionado? De que lo puedan hacer, el cinismo es una característica, pero que sea verdad, lo dudo mucho. Y entonces, fíjense, como corolario a todo esto, resulta que San Luis Potosí es una de las entidades con 0 observaciones que la pandilla del Auditorio Superior de la Federación premió y que a cambio la universidad, porque lo propuso a Núñez, que por cierto esta organización que ha estado muy vinculado a actos ilegales de universidades como este, lo abordo en mi libro La Casa Social, la propuso. Y ahí podrán entender cuando vean esta red de complicidades qué tiene que ver a Núñez, qué tienen que ver los que han estado ahí, qué tiene que ver la justicia y la injusticia. Pero mientras tanto, yo pienso que todos nosotros tenemos obligación para hacer una vida más sencilla para todos nosotros y nuestro entorno en contagiar actitudes positivas. Les deseo un muy buen domingo, les deseo que disfruten la vida y nos vemos el siguiente. Unidos contra la corrupción y el fraude.